tan sencillo que limpia nuestros corazones y limpia nuestras almas. Y en estas últimas semanas que hemos estado hablando acerca de la palabra del Señor en la primera carta de los Tesalonicenses, hemos estado enfatizando acerca de la venida de Cristo, hemos estado enfatizando acerca de todo lo que el Señor tiene preparado para el mundo en el futuro. De manera que tenemos que tomar en serio nuestro presente, nuestra manera diaria de vivir, nuestra manera diaria de responder ante la palabra de Dios. Por eso esta carta ha sido de mucha bendición. Y vamos a comenzar ahora con la segunda carta a los Tesalonicenses, que nos va a hablar acerca de estas cosas con otros detalles. Así que aprovechemos lo que el Señor nos dice en su palabra. El tema que queremos compartir en esta mañana es la iglesia y su identidad en Dios. Así que les pido que abramos nuestras Biblias en segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 1. La iglesia y su identidad en Dios. ¿Cuál es nuestra identidad como iglesia de Cristo? ¿Cuál es la identidad de aquellos que han creído en el Evangelio? Y una de las cosas que más me emociona de trabajar en la obra del Señor es ver cómo el Señor se hace cargo de su obra. Es ver que en su obra no manda el hombre. En su obra no hay mandamás, sino que es Dios el que se encarga de dirigir a su pueblo por medio de su palabra. Y Dios hace que su obra avance a pesar de todo lo que somos, porque nosotros, hermanos, no somos un pueblo perfecto. Nosotros no nos podemos jactar de que somos personas que no tienen fallas o que todavía no tienen cosas que cambiar y moldear en la vida. No, somos y reconocemos que somos gente débil, que somos gente imperfecta, que somos gente pecadora. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y si nosotros analizamos nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que es verdad. Cada día tenemos que ir delante del Señor a poner delante de Él nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados. Y su obra no se define tampoco por las limitaciones económicas, no se define por las situaciones personales nuestras, tampoco se define por las situaciones quizá en lo económico. Es decir, no se define por el presupuesto que tenemos o por lo que no tenemos, se define por lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y Él mueve los corazones para que su iglesia trabaje a favor de su obra. Es decir, su obra avanza con las cosas que el Señor promueve en nuestras vidas. Él hace que los recursos, los talentos, el servicio, los dones puedan servir para que su obra siga corriendo, para que el mensaje siga avanzando. Y de alguna forma nosotros vemos, hermanos, que en todas las cosas que Dios hace en su iglesia, todo esto nos ayuda para bien. Sean momentos difíciles o sean momentos también alegres, momentos de tranquilidad. Alguien me decía que la iglesia crece y se desarrolla gracias a las cualidades que tiene el pastor. Con lo cual no estoy de acuerdo. Él decía que la iglesia crecerá en función de los títulos que tenga su pastor, en función de la carisma que tenga el pastor, en función de la buena administración que puede ejercer el pastor. Y según esa manera de pensar, el pastor llevaría un porcentaje de gloria en ese crecimiento que tuviera la iglesia.
Pero la Biblia nos enseña una cosa totalmente distinta y nos dice que toda la gloria le pertenece ¿a quién? A Dios, hermanos. Los diáconos, el pastor, los miembros, los que limpian la iglesia, los que trabajan en la comida, los que hacen el sonido, los que están enseñando, somos un solo cuerpo en Cristo y todos tenemos distintas funciones, nada más. Tenemos una función distinta. Aquí nadie lleva más gloria que otro, porque toda la gloria le pertenece ¿a quién, hermanos? Al Señor. Así que si Dios cuida de su obra y Él la sustenta, y Él es el que se encarga de disciplinarla, es el que se encarga de enseñarla, hermanos, nosotros debemos tener la confianza que mucho más cuidará de su pueblo. Si Él se encarga de su obra, si Él se encarga de las cosas que nosotros vemos aquí y hacemos, mucho más el Señor se encargará de ti y de mí. Él se encargará de que nosotros podamos crecer a pesar de las pruebas y dificultades. El Señor se encargará de que tú y yo podamos edificarnos mutuamente por medio de su palabra. Y el Señor se encargará también de que perseveremos hasta la venida de Cristo Jesús. Porque somos ovejas de su prado y Él es el buen pastor. Y sus ovejas están en sus manos. Y a ninguna de sus ovejas el enemigo, Satanás, nos arrebatará de sus manos, porque estamos seguros en sus manos. Por eso estamos diciendo que la iglesia tiene una identidad, y esa identidad radica en Dios. Esta identidad no radica en las cualidades de la gente, no radica en las habilidades de las personas, no radica en nuestros talentos y en nuestras virtudes, no radica en nuestros recursos económicos. La iglesia depende de su identidad en Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y veamos los versos 1 y 2. Mire lo que dice estos dos versículos, que pudiéramos leerlos bastante rápido y decir, bueno, eso no dice mucho, así que vamos nomás al versículo 3. Pero los versículos 1 y 2 nos dicen algo muy interesante. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 1. Aquí se están presentando los misioneros, el apóstol Pablo y sus colaboradores, y dice, aquí estamos nosotros, no nos hemos olvidado de ustedes. Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia que estaba en Tesalónica, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Miren lo que dice aquí, me parece interesante que el apóstol Pablo está utilizando esta palabrita tan chiquita, en, pero que significa algo muy importante. En el griego, la palabra que se utiliza significa el lugar o la posición donde algo está y algo descansa. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esta iglesia de Tesalónica, esta iglesia que Dios ha levantado en este lugar de Turquía, nuestra actual Turquía, es una iglesia que reposa, que descansa, que habita ¿en quiénes? Dice aquí, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo, hermanos. Por eso debemos dar toda gloria a Dios por lo que ha sido la iglesia, por lo que es la iglesia y por lo que será la iglesia. Porque a veces nos gusta agradecer al Señor por lo que es la iglesia y tenemos esperanza de que vendrán cosas
más bonitas o vendrán otros tiempos, pero debemos recordar, hermanos, que la iglesia nunca ha sido retirada de la mano del Señor. La iglesia nunca ha salido de la soberanía del Señor, del control del Señor, del cuidado del Señor. Y todo lo que ha sido la iglesia, Dios lo ha permitido con un propósito. Dios lo ha permitido con un propósito. En otras palabras, mis amados hermanos, es nuestro Dios el Padre y es nuestro Señor Jesucristo que en nosotros nos está trabajando, nos está moldeando frente a toda circunstancia por la que pasemos. Cada uno de nosotros tiene distintas pruebas, distintas dificultades en la vida, pero ahí el Señor está habitando. No nos ha dejado, no nos deja a la intemperie. En el siglo XVII aproximadamente, siglo XVII, siglo XVIII, había una corriente intelectual que se llamaba el deísmo. El deísmo. Y esta corriente lo que predicaba o lo que, profetizaba era que Dios es un Dios creador, pero que es un Dios distante de su creación. Es decir, Dios un día hizo el universo, creó los cielos, creó la tierra, pero Él dejó a la tierra como un relojito con una cuerda y la dejó ahí para que la tierra solita trabaje, solita ande. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios, porque Dios está presente en cada momento de la vida de su iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, esta iglesia de Tesalónica está posicionada, descansa y habita en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Dios es su sustento. Dios es su creador y Dios la cuidará hasta el día de su venida. Todo lo que es la iglesia el día de hoy y será la iglesia de Dios el día de mañana, hermanos, está cuidado y está controlado por la mano del Señor. Las riendas de su pueblo están sujetas en el Señor. Él no ha soltado las riendas de su pueblo. Por eso la palabra de Dios nos motiva a dar gracias a Dios por la trayectoria de su iglesia. Todos esos altos, todos esos bajos que ha tenido la iglesia en algún momento han estado sostenidos por la poderosa mano del Señor. Nunca la ha dejado sola. No importa si han habido momentos quizá que no queremos volverlos a vivir, porque hay momentos en nuestra vida que nosotros no quisiéramos volverlos a vivir. Y si a uno nos preguntaran y dijeran, bueno, ¿te gustaría volver a pasar por esa época o por esa etapa? Uno quizá diría, no, ya no quiero volver a esa etapa. Pero el Señor, hermanos, está en control en todos los momentos de la vida de la iglesia. Tristes, difíciles, porque todo eso nos ha conducido a ser lo que somos el día de hoy. Todos esos momentos duros de guerra, de pelea, de batalla, de lucha espiritual nos han conducido a ser lo que somos el día de hoy. Por eso toda la gloria es de Dios. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 7, nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 7. Mire lo que dice. Yo planté, Apolos regó, pero ¿quién se ha encargado del crecimiento?
pero el crecimiento lo ha dado Dios, no han sido los pastores. Nosotros podemos hacer muchas cosas aquí, hermanos, pero si Dios no sostiene a su iglesia, de nada nos sirve. El apóstol Pablo había plantado, había llevado el evangelio, había predicado, Apolos había confirmado el mensaje, seguía predicando, pero el crecimiento de la iglesia lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo por plantar, ni el que riega por regar, sino Dios que da el crecimiento. ¿A quién es toda la gloria, hermanos? Toda la gloria es a Dios. Debemos dar toda gloria a Dios por lo que ha sido, es y será su iglesia. Su iglesia no está abandonada, su iglesia descansa, está posicionada, está establecida en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Podemos tener esa confianza. La otra cosa que nos dice aquí este versículo 1 es que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. En el Nuevo Testamento no hay una sola mención de que otro tenga la misma posición que tiene el Señor Jesucristo. No hay alguien que tenga el mismo poder que tiene el Señor Jesucristo. No hay otro hombre que tiene la misma autoridad que tiene el Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Él es Dios. Cristo es Dios. Y porque Cristo es Dios y Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice: me gozo, doy gracias al Señor por esta iglesia en Tesalónica, porque está fundada y está fundamentada en Dios el Padre y en un Señor, que ese Señor es Jesucristo. Jesucristo es su autoridad. Jesucristo es su cabeza, es su kefalé. Por eso nosotros decimos, hermanos, que ahora cuando estamos en Cristo, nosotros no vivimos para hacer nuestra voluntad. Nuestros deseos, nuestra voluntad deben estar alineados con la voluntad de Dios. Todo lo que queremos lograr en esta vida, todo lo que queremos hacer en esta vida debe estar alineado a hacer la voluntad de Dios, porque ahora nosotros, el Señor nos ha dado una posición distinta. Antes nosotros éramos reyes. Antes nosotros éramos señores. Antes nosotros éramos los dioses de nuestra vida. El Señor nos ha colocado en una nueva posición. Y adivine qué, no nos puso en una posición más arriba, nos ha bajado. Porque cuando antes yo era el Señor de mi vida, y antes yo era el Dios de mi vida, y antes yo era el Rey de mi vida, ahora el Señor me pone como su esclavo, como su siervo. He perdido toda autoridad. El que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ha perdido toda su autoridad. Para someterse a la autoridad de la cabeza, a la autoridad de ese Kyrios que es Cristo Jesús. Una de las condiciones del Evangelio es esa. Una de las premisas que toda persona que escuche el Evangelio debe ser esa. Es dejar de gobernar. Es dejar de mandar en nuestra propia vida para someternos al gobierno y al mandato del Señor. Esa es la premisa del Evangelio. El que quiere recibir el Evangelio debe aceptar esa premisa, esa condición.
Si quieres ser salvo, tienes que abandonar tu posición de autoridad para dejar que Dios gobierne en tu vida, que Cristo gobierne en tu vida. No hacemos lo que queremos, hermanos. Nos conducimos no como sentimos, nos conducimos conforme a la voluntad del Señor, que está claramente expresada aquí en su palabra. Porque podemos cantar muchas veces, Señor, podemos cantar Dios, pero ¿es Cristo realmente el Señor de tu voluntad? ¿Es Cristo realmente el Señor de tus decisiones? No se trata de algo que simplemente declaramos, ¿no? Hoy en día se escucha mucho esto de declarar, de confesar, de decretar. No se trata de decretar. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? En aquel tiempo, dice el Señor Jesucristo, muchos me dirán, Señor, Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Qué implica que Cristo es mi Señor? ¿Qué significa que Cristo es mi Señor? Mire lo que dice aquí. Había mucha gente que le decía, Señor, 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 le decía, ¿no? ¿Qué dice? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A veces, la manera como presentamos el Evangelio, hermanos, hace que seguir a Cristo parezca algo fácil. La manera como nosotros tratamos de convencer a la gente de escuchar la palabra de Dios parece que seguir a Cristo sea una cosa sencilla. Y les preguntamos, ¿te gustaría que Cristo sea el Salvador de tu vida? Y todo el mundo levanta su mano, yo quiero que Cristo sea el Salvador de mi vida. No hay ningún conflicto en esa pregunta. Todo el mundo quiere que Cristo sea el Salvador de su vida. Millones de personas a lo largo de las campañas de evangelización masiva aceptan a Cristo como su Salvador personal sin entender primero que Él debe ser el Kyrios de su vida. Y empezamos a contar, no, y en la campaña que hicimos en Argentina tuvimos 2 millones de gente que hizo su decisión por Cristo. Cuando la condición principal que nos muestra la palabra del Señor es que si Cristo no es el Kyrios de mi vida, es el Señor de mi vida, es el Adonai de mi vida, no puede ser tampoco el Salvador de mi vida. Yo debo someterme a Cristo y esa debe ser nuestra principal predicación. Sométete a Cristo, obedece a Cristo. Deja la vida pasada. Deja tus actitudes, deja tus pasiones y deseos y sométete a la voluntad de Cristo Jesús. Esto no se trata, hermanos, de simplemente decir yo confieso a Cristo como el Señor y el Salvador de mi vida, porque como hemos dicho, había gente que le llamaba Señor, Señor, pero ¿qué pasaba? No hacían lo que Él enseñaba. No hacían lo que Él decía.
Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? Escuchaba a un empresario decir: yo seré el primero en entrar en el reino de los cielos, porque en la pandemia yo ayudé a tales personas, porque he dado mi dinero a los pobres, porque he compartido mis riquezas con aquellos que han sufrido en el mundo, en la vida. Por tal razón yo estoy seguro que cuando yo muera seré el primero en entrar en el reino de los cielos. Fíjense la confianza que tiene en sí mismo. Qué tremenda confianza y qué tremendo engaño. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mucha gente a lo largo de la vida cristiana, a lo largo de las iglesias cristianas, hermanos, ha confesado que Cristo es su Señor de boca para afuera. Mucha gente cena en la iglesia el domingo que hacemos la Santa Cena. Mucha gente ministra en la alabanza, mucha gente predica la Biblia y confiesa que Jesús es el Señor. Pero aquí nos dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que obedece y el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La primera cosa que el Señor nos manda es a creer en Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida. No es por medio de la religión, no es por medio de las buenas obras. Las buenas obras, según lo que nos enseña la palabra de Dios, son el resultado de haber creído genuinamente. Porque nosotros podemos hacer buenas obras y confiar en esas buenas obras, pero la Biblia nos enseña que es por gracia que somos salvos. Y esto nos lleva a nuestra segunda enseñanza. En este pasaje tan cortito, versículo 2, mire lo que dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda a los Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así como el Señor Jesucristo y Dios el Padre son los que sustentan la iglesia, son por medio de la gracia y la paz que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, no conozco un término peor entendido que el término gracia. ¿Qué es la gracia? A veces pensamos que gracia es simplemente un favor inmerecido que Dios nos da y que por medio de nuestras buenas obras también hemos contribuido a nuestra relación con Dios. Y por medio de nuestras buenas obras hemos contribuido para que Dios nos mire con misericordia. Pero no es así. La gracia es el inicio y es el sustento de nuestra vida cristiana. Por eso nosotros firmemente creemos que cuando una persona ha sido llamada por Dios y ha sido salvada por Dios, esa persona nunca perderá su salvación. Esa persona genuinamente nunca dejará al Señor. Porque no solamente que la gracia es el inicio de su vida cristiana, sino que la gracia es el sustento de su vida cristiana.
Y esta iglesia estaba asegurada en el Señor Jesucristo y Dios el Padre por gracia. Por eso el apóstol Pablo repetidas veces dice: doy gracias a Dios por vosotros. Porque no fue en sus fuerzas, no fue en sus intentos, no fue en sus esfuerzos, fue gracias a Dios. Por eso dice: gracia y paz a vosotros. ¿De quién es esta gracia y de quién es esa paz? De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Solo es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Padre, que tenemos esta gracia preciosa, hermanos. Mucha gente sabe que Dios nos salvó por gracia. Y todo el mundo dice: yo sé que Dios me ha salvado por gracia, pero a veces, hermanos, no entendemos lo que esto significa. Porque podemos decir que Dios nos salvó porque conocía de antemano las buenas obras que íbamos a hacer. Una de las doctrinas que más ha tenido controversias y discordias en la iglesia de Cristo ha sido la doctrina de la predestinación. El problema no es si creemos o no creemos en la doctrina de la predestinación, porque la doctrina de la predestinación es una doctrina bíblica, no podemos quitarla de la Biblia. El asunto es que mucha gente intenta todavía quitarle la gloria a Dios por medio de decir que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo porque sabía que nosotros íbamos a hacer cosas buenas. Porque sabía que nosotros íbamos a abrir nuestros corazones al Evangelio. Porque sabía que íbamos a actuar con piedad y sensibilidad ante el mensaje de la palabra de Dios. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. Eso no es lo que dice el Señor en su palabra. La Biblia nos enseña que nosotros, hermanos, continuamente escogeríamos siempre hacer lo malo, siempre. Tanto así, hermanos, que fue por nuestra causa y fue por nuestra culpa que el Señor Jesucristo tuvo que morir en una cruz, avergonzado, lastimado, golpeado, herido por nosotros. Dios nos salvó cuando sabía que nosotros seguiríamos siendo rebeldes. Dios nos salvó, hermanos, aun cuando sabía que toda la humanidad iba a matar a su Hijo. Aún así, Dios decidió salvarte. Mire lo que dice Isaías, capítulo 53, versículos del 5 al 6. Isaías 53, versículos del 5 al 6. Acerca de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y mire lo que dice: mas Él, ¿qué dice? Herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. ¿En qué momento la Biblia nos enseña que nosotros íbamos a responder positivamente cuando viéramos a Cristo? Fue por nuestra causa, fue por nuestras rebeliones, hermanos, que Él fue herido. Todos nosotros, en un sentido espiritual, hermanos, llevamos a Cristo al Calvario. Todos nosotros lo llevamos al Señor y lo crucificamos ahí. Todos nosotros somos culpables de la muerte de Cristo. Todos nosotros. Así nos salvó el Señor. Así nos encontró el Señor cuando quiso salvarnos por gracia. No porque Él sabía que yo iba a tener un buen corazón, no.
La Biblia nos enseña que fue por nuestra causa, fue molido por nuestros pecados, dice aquí. Fue molido. Imagínense ustedes cómo Isaías habla esto acerca de su sufrimiento. Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue por nuestros pecados. Nosotros vivíamos una vida llena de pecado cuando Él decidió salvarnos. Fue así que te encontró a ti y a mí. ¿Cómo respondemos ante Él? Habiendo escuchado de esta salvación que es por gracia, ¿decidimos rechazar su salvación o decidimos aceptarla con agradecimiento, dándole toda la gloria al Señor? Mis amados hermanos, gracia es que Dios nos escogió aun cuando sabía que todos nosotros le íbamos a dar la espalda. Eso sabía el Señor. Eso conocía el Señor. Aún así, Dios nos salvó. Todos estábamos sentenciados a muerte. Todos estábamos sentenciados a condenación eterna por nuestra rebeldía. No ha sido por nuestras obras. No ha sido por nuestro servicio, no ha sido por liderar un ministerio, ni siquiera por ser pastor o predicador o ministro o lo que sea, hermanos. No hay obra alguna que haya cooperado con la gracia de Dios. Porque Dios nos salvó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues que es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, para que nadie diga: yo de mi fortuna saqué unos 10 millones de dólares y establecí estas fundaciones, una en Suiza, una en Francia. Mucha gente quiere sentir paz por medio de buenas obras. Mucha gente que tiene una fortuna hecha por medio del deporte, por medio de las empresas, por medio de sus inversiones, quiere tratar de sentir que se ha ganado la salvación. Pero no es así. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice aquí que la gracia del Señor esté con todos vosotros. No nos debemos olvidar de que hemos sido salvados por gracia. Ha sido por su gracia. Debemos vivir conforme a la gracia que Dios nos ha dado, en agradecimiento. Me aparto de mi vida de pecado en agradecimiento a la gracia del Señor. Sirvo en la obra del Señor en agradecimiento a su gracia recibida. Predico la palabra del Señor en agradecimiento a lo que Cristo hizo por mí y ahora quiero compartirlo con otros. Y todo lo que hacemos es en agradecimiento, en respuesta a la gracia del Señor. Contribuyo económicamente para la obra del Señor, no porque el Señor tiene un listado de maldiciones que caerán sobre mi vida. Es en respuesta a la gracia del Señor en mi vida.
Así camina la iglesia. ¿Saben por qué había muchas leyes duras para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Porque era un pueblo rebelde, era un pueblo duro, era un pueblo contumaz, duro de cerviz, era un pueblo que en su gran mayoría recibieron juicio de parte del Señor. Pero la iglesia de Cristo, hermanos, es un pueblo que ha recibido y ha sido objeto del amor del Señor. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Cómo respondemos ante Él? Yo no creo que la iglesia de Cristo, hermanos, deba caminar y deba actuar porque hay un Dios que está detrás de nosotros con un látigo y nos carga a punta de látigo. Ese no es el motor que mueve el corazón de los creyentes. El motor que debe mover el corazón de los creyentes es la gracia derramada sobre nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No nos olvidemos, hermanos, que todo lo que somos ha sido por gracia. Todo lo que tú has recibido ha sido por gracia. Si el Señor te sacó del alcoholismo, ha sido por gracia. Si el Señor nos sacó de una vida de inmoralidad, ha sido por gracia. Si el Señor ha cambiado mis pensamientos y mis malas acciones, mi boca perversa, hiriente, y me ha hecho una nueva criatura, ha sido por gracia. Si el día de hoy pertenezco a una iglesia, a una congregación donde puedo edificarme, puedo tener una familia en la fe, puedo tener gente que me ame genuinamente, todas estas bendiciones las hemos recibido por gracia. No nos olvidemos de la gracia. Hay que predicar sobre la gracia. Hay que hablar sobre la gracia, porque la gracia ha sido el sustento de nuestra vida cristiana. Por gracia somos salvos y por gracia seguiremos siendo salvos y perseveraremos hasta el día de nuestra reunión con Cristo Jesús. Por gracia. Por gracia deseo esforzarme en las cosas del Señor. Por gracia deseo apartar mis pies de toda cosa que me pueda amenazar en mi vida cristiana. Ha sido por gracia, hermanos. La paz de Dios guarda y dirige el caminar del creyente. En medio de un mundo que no nos da paz, en medio de un mundo que no trae a nuestra vida tranquilidad, hermanos, la palabra de Dios nos dice que no debemos temer ante la persecución, que no debemos temer ante las tribulaciones porque el Señor va de nuestro lado. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Josué 1:9. Muchos nos sabemos de memoria este texto, este pasaje, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en los lugares más seguros nomás. No, aun si caminare en valle de sombra de muerte, el Señor está conmigo. Por eso el Señor nos manda a esforzarnos, no a vivir en cobardía, ¿no? Una de las cosas que el Señor nos enseña es que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. No nos podemos acobardar, hermanos, en medio de la tribulación. Tantos ejemplos que tenemos en la iglesia primitiva de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a entregar sus cuerpos para ser quemados como antorchas humanas, todo por causa de la obra del Señor.
todo por causa de traducir la Biblia, todo por causa de predicar el Evangelio, todo por causa de denunciar el pecado. Mucha gente a lo largo de este mundo, a lo largo de la historia cristiana, ha puesto su vida. Y mientras han sido torturados y han sido objetos de todas estas cosas terribles, les han predicado a sus hermanos: no nos acobardemos, sigamos predicando la palabra del Señor, porque el Señor estará con nosotros, dice aquí, donde quiera que vayamos. Esforcémonos, seamos valientes. Esa paz que Dios me da es para seguir esforzándome, no para acobardarme, no para tener temor. A pesar, hermanos, de que hay gente que mata a los cristianos, gente que mata a familias creyentes, gente que no tiene temor del Señor y decide matar a hombres y mujeres de fe, a pesar de toda la delincuencia en la que estamos viviendo y a pesar de todas las tribulaciones y problemas que tengamos en nuestro diario andar, el Señor nos deja su paz. Hay una paz en nuestro corazón. Verdaderamente, si no tuviéramos al Señor en nuestra vida, si el Señor no viviera en nosotros y no tuviéramos su paz en nuestros corazones, tendríamos muchas razones para vivir con temor. Muchas razones. Hace poco tiempo escuchaba el caso de una familia cristiana que había sido asesinada por no pagar $50,000 de extorsión. Entiendo que ellos ya habían pagado cierta cantidad de dinero en sus inicios, pero esta gente, en lugar de detenerse, en lugar de quedar satisfecha con lo que ellos habían pagado, más bien le seguían exigiendo más y más y más. Porque así son, no se cansan de pedir y no se cansan de extorsionar. Hasta que finalmente esta familia decidió no volver a darles un solo centavo, no solamente porque no tenían, sino porque nadie puede vivir de esa manera, pagando para vivir. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, que en este mundo tendremos aflicciones, hermanos. El Señor no nos enseñó que íbamos a tener una vida libre de aflicciones, sino que nos enseñó una vida de aflicción, pero que está sustentada por la paz de Dios. ¿Cómo puede ser posible que en medio de aflicciones yo tenga paz? Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo: la gracia y la paz sean a vosotros, se mantengan con vosotros. El contexto en el que fueron escritas todas estas cosas no fue un contexto, hermanos, de tranquilidad y de prosperidad económica. Fue un contexto de mucha persecución. En el mundo tendremos aflicciones, pero la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo problema, toda circunstancia, toda delincuencia, guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién vamos a tener paz? En Cristo Jesús. ¿Qué significa en mí?
en el lugar donde vamos a descansar, donde vamos a permanecer y donde estaremos para siempre, en Cristo Jesús. Nuestra fe es en Cristo Jesús, no es en ningún otro. Es en Cristo Jesús. Nuestro descanso es en Cristo Jesús. Nuestras bendiciones son en Cristo Jesús, porque alguien pudiera decir, pero ¿por qué siempre Cristo, Cristo, Cristo y Cristo? Porque nuestra vida, hermanos, se sustenta en Cristo Jesús. Dice aquí el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren ustedes. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí ven cómo el Señor menciona la paz y al mismo tiempo nos dice que tendremos aflicción? Él nos dice que esta paz viene por medio de la fe. Por eso dice, pero confiad. Ahí está la fe. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo el Señor Jesucristo pudo haber dicho que ha vencido al mundo si murió en una cruz? Si murió crucificado por el mundo. Esa es la premisa que mucha gente que no cree dice, ¿cómo yo puedo creer en alguien que fue débil, que fue crucificado, que fue golpeado, que fue latigueado? Él ha vencido al mundo. Él ha vencido a sus deseos, a los deseos del mundo. Él ha vencido a la condenación que vendrá a todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Él ha vencido a la muerte. Y Él nos ha dado esta paz. Por eso ningún creyente teme el día de su muerte. Esa es una paz única que Dios le da a los creyentes. No importa, hermanos, cuando nos toque partir de esta vida, nosotros estamos confiados en el Señor. Estamos confiados en Él porque Él nos da esa paz sobrenatural. Por nada debemos estar afanosos, dice la palabra de Dios. Y cuando dice por nada, ¿sabe lo que significa? Por absolutamente nada. Por nada debemos estar afanosos. ¿Qué cosas están trayendo afán a nuestras vidas si Dios es el que nos sustenta? La mejor medicina contra el afán, queridos hermanos, según Filipenses capítulo 4, versículo 6, es la oración. Escucho constantemente en redes sociales a personas que dan técnicas para tener paz. Y a veces son creyentes, ¿no? Y uno esperaría que estos creyentes digan la mejor técnica para tener paz es dobla tus rodillas delante del Señor y pon en Él tus situaciones. Pero no, dicen otras cosas. La mejor medicina contra el afán, contra la ansiedad, contra la depresión, contra la soledad, contra cualquier cosa que esté lastimando nuestros corazones, es doblar nuestras rodillas delante de Dios. Él es el Dios de nuestra paz. Él es el Dios que nos ha sustentado con gracia. Él es el Dios que nos sustentará con paz. Con paz. Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, dice aquí, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
¿Se dan cuenta cómo Dios ha diseñado que en medio de las aflicciones de este mundo podamos aún así vivir en paz? Por medio de la base de creer en Cristo Jesús. Podemos ser atribulados, hermanos, podemos ser entristecidos momentáneamente, pero esa no es la base de nuestra vida. La base de nuestra vida es la paz de Dios. Por eso el apóstol Pablo, con todo su corazón, les dice: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Concluimos, hermanos. La iglesia del Señor no es una empresa privada. No es un lugar donde aquí cada uno tiene parte y se lleva una tajada. No es así. La iglesia del Señor es el mismo cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todos nosotros, hermanos, nos debemos totalmente a nuestra autoridad y a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Toda la iglesia se somete a su señorío. Toda la iglesia cumple la voluntad de Dios. En medio de imperfecciones y pecados, cumplimos la voluntad de Dios. Eso es algo sobrenatural, algo precioso. En medio de limitaciones, en medio de debilidades, cumplimos la voluntad de Dios. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a que hemos podido permanecer en fe. A Cristo Jesús. En medio de todo temor, en medio de toda aflicción, en medio de toda persecución, tribulación, extorsión, delincuencia, hermanos, confiemos en nuestro amado Señor. Que así como Dios sustenta a su obra, así como Dios nos provee aquí en su obra, mucho más cuidará de nosotros que somos su iglesia, que somos sus hijos. No nos olvidemos de quién dependemos. Recordemos quién es el que nos sustenta. En medio de toda situación, prueba que se presente en la vida cristiana. Compartamos el Evangelio. Compartamos la nueva vida por medio de Cristo Jesús. Prediquemos arrepentimiento para perdón de pecados. Prediquemos renunciar a nuestros propios deseos y anhelos para vivir para los deseos y anhelos del Señor. Esa es su iglesia. Oremos, mis amados hermanos, y pidamos al Señor que nos ayude a vivir así, con nuestra identidad bien puesta en Dios, Padre y el Señor Jesucristo, recordando que todo lo que somos ha sido por su gracia y que su paz nos sustenta hasta la venida preciosa del Salvador. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por darnos el gozo y el privilegio de estar aquí en tu casa escuchando tu palabra. Padre mío, no es nuestra palabra, no es nuestro mensaje, Señor. Es el mensaje que tú nos has dejado aquí. Ayúdanos a recordar todas estas cosas como, Señor, aquello que nos da el empuje para seguir esforzándonos y no ser cobardes, para seguir dando lo mejor de nosotros, Señor, confiando en ti, para pedirte, oh Dios, que nos ayudes a perfeccionarnos
en medio de nuestras debilidades y de nuestras caídas, oh Dios. Yo te ruego, Señor, que si caemos, tú con tu mano poderosa nos levantes, Señor. Y nos prepares para vivir una vida que te honre, que te agrade, que te glorifique a ti. Yo te ruego, Señor, que si en esta mañana hay alguien que quiere renunciar al señorío de su vida. Yo te ruego, Señor, que si en esta mañana hay alguien que quiere arrepentirse de todos sus pecados, desde la mentira más piadosa y más blanca, hasta el pecado quizás más escandaloso que pueda haber. Si hay alguien que quiere arrepentirse, Señor, yo te ruego que seas tú restaurándolo y seas tú, oh Dios, haciéndolo parte de tu cuerpo, haciéndolo parte de la iglesia, haciéndolo parte, oh Dios, de ese pueblo que un día verá al Señor, abrirá su boca y le exaltará y le alabará con todo su corazón. Gracias te damos, Señor, por estar con nosotros y bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.